Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí, el primer Sport Alacantí de la temporada, el primer Sport Alacantí del curso 2020-2021 y que aguante y que dure, porque no sabemos cuánto tiempo se va a poder mantener el deporte, esperemos que toda la temporada. No va a ser fácil, no está siendo fácil esta vuelta a la normalidad, una normalidad que no es tal, porque al final se están teniendo que hacer las cosas de una forma diferente, pero esperemos que el deporte pueda salvar todos los inconvenientes que está teniendo con la crisis del coronavirus y que el deporte alicantino pueda mantenerse en el día a día en estos próximos meses. Lo vamos a ver. Nos hubiera gustado que las tertulias, que los invitados pudieran estar aquí con nosotros, pero entendíamos que no podemos pedir a la gente que haga sacrificios y que cumpla con lo que tiene que hacer y nosotros no tomar las medidas adecuadas. Nos gustaría tener aquí, como decíamos, a nuestros invitados, pero seguimos haciendo nuestras tertulias vía Skype porque esto no se ha acabado, hay que seguir peleando y obviamente es también nuestra forma de deciros que todos tenemos que renunciar a ciertas cosas para tratar de que esto se acabe cuanto antes. En cualquier caso, vamos a hablar ya del Hércules, primera tertulia, y lo vamos a hacer con tres invitados. Tenemos por ahí a Dani Rodríguez, Radio Alicante, Cadena SER. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor, ¿qué tal? Pues una temporada más, agradecido de esta invitación. Este año pues hemos empezado de esta manera, vía telemática, vía Skype, pero bueno, como tú has dicho en la introducción, ¿no? Hay que ser responsables y si podemos evitar todas esas aglomeraciones, que no son tales, pero bueno, si podemos evitar juntarnos en espacios cerrados, pues mejor que mejor. Y bueno, pues encantado un año más, ¿no? de poder analizar el deporte alicantino, ¿no? Para hablar del Hércules, del Lucentum, de todos los equipos alicantinos, que bueno, por lo menos en lo que es el Hércules este año, ¿no? Pues parece que pinta un poco mejor la cosa, ¿no? Con la llegada de Carmelo del Pozo y los cambios que está intentando implementar en el día a día, pues parece que hay una mayor ilusión, ¿no? Que además venimos de un año muy complicado, ¿no? En el que casi el equipo baja a tercera división y que la pandemia pues lo ha evitado ese descenso y bueno, parece que todo pinta bien, pero como siempre es, si no entra la pelotita, pues luego acabaremos lamentándonos como siempre, ¿no? Dani Rodríguez, que tenía muchísimas ganas de volver y lo acaba de demostrar. David Esteve, Onda Cero y Diario As. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y hasta el próximo lunes, ya lo ha dicho todo Dani Rodríguez. No, es broma, es broma. No, un placer estar con vosotros. Creo que cerré contigo la última tertulia de Sport Alacantí, así que un honor inaugurar esta nueva temporada. Como bien decís, esperamos que sobre todo, más que pedirle éxitos deportivos, pues podamos pedir salud a este 2020 que nos queda, que la verdad que no hemos empezado o llevamos ya unos meses con mal pie, como podríamos decir. Y tenemos por ahí también a Óscar Manteca. Nosotros os hemos engañado. Hacemos Skype para que Manteca llegue a tiempo. Manteca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Te queda algo por añadir? No, la verdad que Dani y David han sido bastante completos. Suscribo todo lo que han dicho. Espero y deseo que por fin podamos vivir una temporada que se cierre con una alegría en el Hércules. Eso sí, yo creo que lo necesitamos como comer. Vamos a empezar, si os parece, por lo que se conocía esta misma tarde, la composición del subgrupo B del grupo tercero de Segunda División B, que arrancará el 18 de octubre la competición. Vamos a verlo, porque de aquí al 18 de octubre pueden pasar muchísimas cosas, pero enseguida vamos a ver ese grupo en el que está el Hércules, está el Alcoyano, Atzeneta, Ibiza, La Nucía, Levante B, Orihuela, Peña Deportiva, Valencia B y Villarreal B. Esos van a ser los primeros 9 rivales que va a tener el Hércules. Y ahora os pregunto, ¿qué os parece? Bueno, era algo que era previsible, ¿no? Al final son los más cercanos, más 2 equipos de las islas. Rodríguez. Pues sí, al final ese subgrupo B del grupo tercero, pues la Real Federación ha decidido que sea por proximidad geográfica, ¿no? Era lo más lógico, teniendo en cuenta la nueva composición de los grupos en Segunda División B, con hasta 102 equipos, con 5 grupos. Yo creo que era la decisión más lógica para esta primera fase de la competición, en la que probablemente pues no haya público en los estadios o una reducción de aforo bastante importante. Yo creo, y viendo ya definitivamente lo que le ha tocado al Hércules o los rivales contra los que se va a enfrentar en esta primera fase de 18 partidos,
yo creo que viendo un poco el proyecto que está desarrollando, como decía Carmelo del Pozo, veo al equipo como uno de los más potentes y es así. La verdad es que venimos de una temporada muy complicada y podemos pensar que la realidad es otra, ¿no? Pero yo creo que el Hércules, con estos equipos, pues hay varios recién ascendidos de tercera división, hay bastantes filiales que sabemos las complicaciones que nos pueden dar, pero no tenemos, por ejemplo, un Deportivo de La Coruña, no tenemos un Racing de Santander, no tenemos un equipo a lo mejor que tenga un gran presupuesto, ¿no? El Ibiza sí que podríamos pensar que tiene detrás un respaldo económico importante, pero yo creo que si el Hércules acaba haciendo un proyecto importante, como parece que está encaminado y está encauzado, ¿no? Yo creo que es uno de los favoritos en este subgrupo B del grupo tercero. Y además no tienes ni que ser campeón con entrar entre los 3 primeros en estas 18 jornadas. Yo creo que el Hércules, el objetivo que se tiene que mentalizar es en el de entrar en esas 3 primeras plazas, que yo creo que viendo un poco el grupo es factible, pero como siempre la pelotita tiene que entrar y tienes que competir contra todos los equipos al 100%, porque si no, pues te puedes llevar sustos como ya hemos visto en la temporada anterior, por ejemplo. Es muy optimista nuestro amigo Dani Rodríguez. Esteve, ¿eres tan optimista como Dani? Sí, a priori el Hércules, me da igual el subgrupo o el grupo, parte como favorito. Nos quieran vender lo que nos quieran vender por la inversión que va a realizar de nuevo otro año. Todo lo que nos va a quedar entre esos 3 primeros sería otro fracaso mayúsculo y la verdad que me da igual. Veo un subgrupo de, entre comillas, entre vecinos, de andar por casa, desplazamientos cortitos, menos esos 2 enfrentamientos frente a equipos baleares, mucho filial, pero bueno, si es que no es ningún escenario que el Hércules desconozca hasta la fecha. Lleva 7 años en la categoría, ha ido a las Baleares un montón de veces a enfrentarse contra todo tipo de rivales, se ha medido a 1000 filiales, entonces da igual, o sea, es que da igual el subgrupo. Lo que tiene que hacer cuanto antes el equipo es demostrar que de verdad se va a poner el mono de trabajo esta temporada como se está pregonando y ver hasta dónde es capaz de llegar. Manteca, ¿te gusta el grupo? A mí es que me parecen todos los grupos en los que está el Hércules, me parecen el grupo de la muerte. Realmente no, viendo, es decir, podemos hacer el análisis cachondo, ¿no? Y decir que en fin, que no, a quién vamos a ganarle, porque claro, si no le ganan nunca los filiales, si no le ganan nunca los vecinos, bueno, vamos a ver. En serio, es un grupo, pues era lo esperado si primaba el aspecto geográfico hacia el norte y no hacia el sur, porque existía la opción también de Murcia. Al final, bueno, pues vamos con 2 equipos de los 4 de Baleares, probablemente uno de los más complicados, uno de los 2 más complicados, que es el Ibiza, la Peña Deportiva, que es el que eliminó al Marbella de David Cubillo en el playoff, y los nuestros, es decir, Comunidad Valenciana, creo que somos 8 y 8, con los habituales rivales, pues Villarreal, supongo que el Barça Mestalla era mejor equipo este año, y luego los derbis. No sé, yo creo que el Hércules tiene sí o sí que quedar entre los 3 primeros, si no el primero, pero no por nada, sino pues es obligatorio. Y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos. Porque luego ahí ya con los cruces al siguiente grupo, ahí hay 10 partidos, ya lo es más complicado, pero bueno, por lo menos te ganas la Pro, que eso, pues, dentro de lo que cabe, es no descender. Ya veremos, pero vamos, ya te digo, de entrada, si quieres el análisis con la gracieta, te digo que es el grupo de la muerte, y si quieres el análisis serio, te digo que sí o sí hay que quedar entre los 3 primeros, pero primero. Habrá que ver cómo reacciona el Hércules a partir del día 18 de octubre. Os pregunto, porque obviamente, y ahora volvemos enseguida a centrarnos más en lo únicamente herculano, pero el 18 de octubre se espera que comiencen las competiciones. ¿Vosotros qué sensación tenéis alrededor de estos arranques de competición? Porque ya no es solo el fútbol, baloncesto, balonmano, estamos viendo muchos equipos presentando algún positivo por COVID. ¿Vosotros creéis que de aquí a octubre esto puede cambiar? El que quiera animarse. Yo creo que va a ir a peor. De aquí a octubre vamos a peor. Eso es impepinable. Sí, yo estoy con Manteca. La situación sanitaria de cara a otoño, que es lo que están hablando todos los expertos, va a ser muy complicada, ¿no? Por todo el tema de gripes, de los síntomas son muy similares a los del COVID y bueno, la situación sanitaria parece que va a empeorar
de cara al otoño. En relación al inicio de las competiciones, pues va a ser muy complicado. Hay todavía muchas incertidumbres y mucho trabajo por hacer de cara a ese protocolo que se va a instalar en la Real Federación Española de Fútbol, en las competiciones no profesionales sobre todo, porque ya tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en primera y en segunda división. En primera y segunda, en esta última fase de la competición de la temporada pasada, todo transcurrió normalmente, excepto esa última jornada con el caso del Fuenlabrada, esos positivos, y al final mira la que se acabó liando, ¿no? Con esos positivos del Fuenlabrada. Yo creo que todavía hay muchas incertidumbres, no se puede dar nada por hecho, pero va a ser muy, muy complicado a ver cómo se va a iniciar esa competición en el fútbol no profesional. Al final estamos hablando de que la segunda B es fútbol no profesional. Esteve, hoy se confirmaba que se aplazan las dos jornadas de la Liga Sobal, primera y tercera, que tenía que empezar mañana por un presumible positivo que se tiene que confirmar en Ademar León. Me sirve el ejemplo del balonmano porque puede pasar en el fútbol tranquilamente y a ver cómo se reestructura todo. Sí, yo lo que creo que debería haber, si no lo tienen, lo único que aplaudo de hoy es que parece que hay un plan, al menos un plan de fecha, un plan de vuelta, que es el 18 de octubre, que como si no hubiésemos tenido tiempo, ¿no? Para planificar esto, ¿verdad? Es como la vuelta al colegio de los niños, ¿no? O sea, no ha habido tiempo suficiente para pensar en distintos escenarios y según cómo vaya evolucionando esto. Pero bueno, independientemente de eso, creo que nos va a tocar convivir con esto y saber que va a haber muchos partidos, creo que va a haber partidos si arranca esto, creo que va a haber partidos aplazados, bajas por COVID, o sea, será una lesión más, un parte médico más, que no se anunciará como un comunicado, sino Pepito o fulanito no viajan a Ibiza por COVID. Creo que por desgracia nos va a tocar acostumbrarnos a esto y a ver la capacidad va a ser sobrevivir a esta situación hasta que haya una vacuna. Si fuese primera o segunda te diría, Hitor, no tengo ninguna duda, esto va a jugarse sí o sí, porque lo hemos visto, lo hemos comprobado todos, hay muchos intereses detrás, pero claro, una categoría semiprofesional o amateur, como queramos llamar la segunda B, y como se encuentran muchas disciplinas deportivas, pues evidentemente está todo en el aire, pero aplaudo que por lo menos el 18 de octubre haya una fecha, porque claro, aquí un club modesto, ¿cómo puede permitirse estar pagando a sus futbolistas sin saber cuándo vuelven? No te hablo del Hércules, sino cualquier equipo de segunda B con presupuestos modestos, jugadores, alquileres de casa, fichas, o sea, me parecía, vamos, no tener fecha de vuelta me pareció una auténtica locura. Ahora por lo menos al menos ya sabes cuándo vuelves. Veremos si vuelves o no, pero ya tienes fecha. En cualquier caso, hay una cosa que comentabas, David, que me interesa, quiero compartirlo también con Dani y con Óscar, y es el hecho de que se va a tratar quizás como una lesión más. Los equipos con plantillas más amplias, con más fondo de armario, aquí sí que pueden tener una gran ventaja porque al final va a haber plantillas que se van a encontrar con 5 o 6 bajas a lo mejor por COVID y a lo mejor alguno tiene que tirar de juveniles. Bueno, en ese caso yo creo que es brote y en ese caso creo que se podría suspender incluso partidos, pero bueno, sí que es cierto que las plantillas más potentes van a tener cierta ventaja en ese sentido, potentes en el sentido de que sean más amplias y más y mejor dotadas, evidentemente. En segunda división B son 22 jugadores por plantilla y tenemos 16 senior como máximo y 6, en consecuencia 6 sub-23. Si puedes incorporar, que puedes hacerlo, sub-23 puedes contar con todos los del filial que quieras. Bueno, pues ahí tienes a David Cubillo trabajando con gente del filial. Me imagino que también pensando en eso, en la posibilidad de que llegado el momento tengas que echar mano de 2 o 3 del filial, pero vamos, entiendo que en el caso de, creo que son 3 o 4 positivos en un equipo se considera brote, en esos casos vamos a la suspensión del partido. De hecho, en el calendario, segunda B no, pero en primera y segunda división ya hay fechas para el calendario en las que hay reservados espacios para partidos aplazados. Es decir, ya se cuenta con que de entrada ya se cuenta con que va a haber partidos que no se van a disputar cuando toca, porque va a haber positivos. Pues el mismo día va a haber varios jugadores con un positivo en el hotel, como el pasó con ahora. Rodríguez, ¿te parece que esto beneficia, entre comillas, vamos a entender, al Hércules por tener una plantilla más profunda? Sí, yo creo que además Carmelo quiere 2 jugadores por puesto en la plantilla del Hércules y yo creo que eso al final beneficiaría en una situación normal, ¿no? Tener un fondo de armario amplio, también como decía Óscar, tener un buen filial sub-23 con jugadores que estén
habitualmente entrenando con el primer equipo y con posibilidades de también poder echar una mano cuando se les requiera, cuando sea necesario. Yo creo que eso este año además pues va a ser muy, muy importante, porque casos va a haber seguro. Esperemos que no llegar a esos 3 para que sea brote, para que no se tengan que suspender ningún partido, pero también cabe esa posibilidad, ¿no?, de que se suspendan partidos o se aplacen. Entonces yo creo que la idea de Carmelo es buena, la de tener 2 jugadores de calidad por puesto, y yo creo que eso puede beneficiar al Hércules, pero también el resto de equipos estará pensando lo mismo, y los presupuestos más altos, las plantillas con mayor presupuesto, como digo, pensarán lo mismo, y también tendrán un fondo de armario bastante importante para poder llegar al final de temporada con las máximas posibilidades. Dani Rodríguez, has nombrado 3 veces a Carmelo del Pozo y esto es como Beetlejuice. Vamos a hablar de Carmelo del Pozo. Primeras sensaciones, David Esteve, después de la llegada de Carmelo del Pozo, todo lo que hemos visto acerca del nuevo asesor deportivo, que es el cargo del Hércules, y qué sensaciones os ha dejado en estas primeras semanas. Bueno, la de todos, ¿no? Seriedad, profesionalidad, pero sinceramente creo que el proyecto en cuanto a la parcela económica no dista mucho de proyectos anteriores, ¿eh? Porque yo creo que Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz manejan una partida, Óscar a lo mejor lo puede confirmar, una partida presupuestaria similar a la de las últimas temporadas. Lo que sí que creo es que se ha profesionalizado y se ha abierto el grifo para determinados aspectos. Por ejemplo, los GPS. Vale, los GPS valen un pastón. Vale, pues se ha profesionalizado esto para dotarle al equipo de eso. Carmelo ha tenido la virtud de convencer a Enrique Ortiz y a Juan Carlos Ramírez para que apueste en cosas que pueden mejorar al equipo. Los GPS, las instalaciones de Foncalén, el fútbol base, que seguro que sufre una reestructuración. Es decir, pequeños detalles que pueden llevar al Hércules a la profesionalización. Pero la esencia del proyecto a mí me parece que es muy similar a la de los últimos años. De hecho, no es que me preocupe, pero veo los nombres que están apareciendo y son nombres que podrían sonar en cualquier verano del Hércules. Es decir, ¿dónde vamos? Pues nos vamos al Albacete. En Albacete, ¿quiénes han jugado poco? ¿Quiénes podrían salir? Pues Torito Acuña, Pedro y Jon Erice. O sea, encajan en los proyectos anteriores del Hércules, en mi opinión. Apuestas, vale, la de Javi Pérez. Moisés García, pues un futbolista contrastado en capitán del Cartagena, igual que el caso de Armando, jugadores conocidos, curtidos en la categoría, pero también está mirando a futbolistas de categoría superior que no han tenido su mejor año o están en el ocaso de su carrera, como es el caso de Pedro, que hoy un amigo me recordaba mucho, que le recuerda mucho al caso de Alvarito, al caso de Juli, de Alvarito, no, de Juli, ¿no? Entonces quiero decirte que creo que el envoltorio del caramelo ha cambiado por completo, que se está profesionalizando, que se le está dando cosas al proyecto, pero la esencia de que aquí hay una pasta invertida y es importante, creo que es la misma. Manteca, por alusiones. Bueno, sí, económicamente, como bien dice David, las cantidades por las que la aportación de Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz es la misma, es decir, no hay un gran cambio. Es decir, no hay ni el Hércules vuelve a tener un presupuesto ni entre los 10 más caros. La realidad es esa. El Hércules está donde estaba el año pasado, el anterior. Y los nombres, como bien dice David, también los nombres pues me suenan a los nombres de siempre. Es verdad que gracias a que está Carmelo, pues entiendo que se afinará un poquito más o se conoce un poquito mejor el mercado, y entiendo que se le podrá sacar más partido a la partida de personal deportivo. Entiendo, más que nada porque entiendo que Carmelo viene con un grupo de trabajo, es un grupo de trabajo donde hay un conocimiento más profundo de los caladeros donde tiene que pescar el Hércules, lo que nos lleva evidentemente a que se pueda aprovechar más económicamente la inversión, pero la inversión es la misma. Y como bien dice también David, es verdad que se ha arrastrado a los propietarios en algunos aspectos. Es decir, a la hora de hacer determinados desembolsos, Carmelo del Pozo está contando con más margen. Es decir, del dinero que estos señores, Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz, aportan, bueno, pues de ese dinero se tiene oportunidad de disponer para cosas que antes pues estaban más limitadas, bien porque no se veían o no se entendían, caso de los GPS, por ejemplo, o bien simplemente con Foncalén, porque recordaros que Foncalén se deja usar porque era un gasto muy elevado y el presupuesto era prácticamente el mismo que tenemos hoy, o bien porque se va a poder aprovechar en otros aspectos, ¿no? Porque no se necesita todo para jugadores, ¿no? Pero bueno, ahí hay una importante cantidad, son unos 2 millones y medio lo que aportan Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz. El presupuesto del Hércules no va a ser, desde luego el personal deportivo
no llega a estar entre los 10 primeros y estamos en la misma línea de años anteriores. Lo importante aquí yo creo que es acertar con los jugadores, ¿no? Es lo que decimos siempre y este año pues entiendo que es lo mismo, ¿no? Solo que quien tiene que acertar no es Javier Portillo, sino Carmelo del Pozo. Rodríguez. Sí, coincido con David y con Óscar, ¿no? Sobre todo la palabra profesionalización del club, que una profesionalización del club creo que lleva una ilusión, ¿no? de la gente, el recuperar las instalaciones de Funcalén, el trabajar con la cantera, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y creo que es algo también para futuro, ¿no? No solo para el presente o esta presente temporada, de que se quiera hacer un buen año, de que se quiera conseguir ese ascenso a segunda división o entrar la temporada que viene en la Liga Pro. Yo creo que es un proyecto de futuro, de profesionalización del club, para que la gente, sobre todo ese aficionado, pues se sienta representado por su club, que en los últimos años, pues lamentablemente no, la gente pues ha terminado muy harta, ¿no? del Hércules, a excepción de pues esa temporada de Plana Guma con el playoff y demás. Lo que sí que añadiría a lo que han dicho David y Óscar es que también Carmelo del Pozo, en cuanto a la planificación deportiva del primer equipo, pues los jugadores que anteriormente se podían fichar con Javier Portillo, a lo mejor con contratos muy altos, con sueldos muy altos, yo creo que Carmelo ha dicho basta, y eso no se va a ver, yo creo, este año, ¿no? Y de hecho estamos teniendo muchos problemas con esos contratos altos de Jona, de Sergio Jiménez, para darle salida, jugadores que no cuentan para el proyecto de esta temporada. Se ha tenido que prescindir de un jugador de Geray también por el alto sueldo que cobraba aquí en Alicante. Y yo creo que pues si algún jugador no quiere venir al Hércules, pues no va a venir, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Que está instaurando Carmelo en la planificación deportiva del primer equipo, y la verdad es que yo lo aplaudo. A lo que decía David de el tipo de fichajes que se están haciendo este año, pues evidentemente no dista mucho, ¿no? de otros años, pero quizás ese concepto de no traer a un jugador por 4 años, por 3 años, con un sueldo de 150.000 euros, pues yo creo que para segunda vez esos sueldos son muy altos, ¿no? Y yo creo que en eso acierta también Carmelo. Vamos a ponerle un poco de picante a la vuelta de Carmelo del Pozo, porque en su presentación el asesor deportivo hablaba de Enrique Ortiz como principal motivo por el cual había vuelto al Hércules. Escuchamos a Carmelo del Pozo y lo vemos también. Yo vengo por el Hércules, pero ha habido una persona que ha sido clave en que yo venga, y evidentemente todo el mundo sabemos que es Enrique. Enrique entendió que quería un modelo. Yo cuando hablé con él es: ¿usted quiere un director deportivo o usted quiere una persona que un poco estructure un poco la parte fundamentalmente deportiva, pero lógicamente por picos y adaptaciones y entras en otras áreas y otros departamentos? Él entendía que el club, por la situación que se había vivido, tenía que dar un giro a hacer un nuevo Hércules. Entonces a partir de ahí fue cuando avanzó e insistió de una manera feroz para conseguir la situación, lo cual lo agradezco. Creo que es importante ir a un sitio que te sientas querido, no que seas uno más, y yo creo que para Enrique en ese aspecto, y Juan Carlos, que también un poco refrendó la situación y todo el consejo, entendieron que era una persona que yo conocía el club y que podía ser esa persona, ese nombre y apellidos que entendían que era eso. Y luego, lógicamente, a mí la situación con el Hércules es una situación de un club más. Yo tengo una afinidad de hace muchos años, desde mi infancia, con esta zona, con esta ciudad, y lógicamente yo al club le tengo mucho cariño. Eso hace que en algunos aspectos, como dice una persona que yo conozco hace varios años y que ha sido un gran presidente para mí, el salario emocional es importante, y el salario emocional ha influido bastante a la hora de tomar esta decisión. Vengo por el Hércules, me gusta mucho la ciudad, el contrato emocional que me une, pero sobre todo lo pesado que se puso Enrique Ortiz para que viniera. Al final, Enrique Ortiz ha resultado fundamental para la llegada de Carmelo del Pozo. Manteca. Sí, insistió mucho, puso mucho énfasis, el propio Carmelo lo confiesa desde el primer minuto. Además, incluso cuando hay una primera respuesta negativa por parte de Carmelo, Enrique Ortiz sigue dale que te pego. Apareció por ahí David Torices, hubo esa reunión con Javi Portillo y Juan Carlos Ramírez con David Torices, pero bueno, la realidad es que la apuesta de Enrique Enrique Ortiz era el segoviano. Y ya es cierto que ha habido algunas diferencias hasta el último momento que había que pulir, algunas cosas que no quedaban muy claras, el tema de presupuesto, cómo se recoge, en fin, atribuciones de alguna persona, pero la realidad, en fin,
es que partían de dos posiciones bastante coincidentes, ¿no? Que eran que el club había que darle la vuelta con un calcetín al club, pero en un sentido que era el de profesionalizarlo, no de terminar de cargárselo. Y Enrique Ortiz entendía que eso era así y entendía que podía ser Carmelo el indicado, y Carmelo se consideraba con ganas, con ese, creía que bueno, ese salario emocional del que él habla, ¿no? Voy a Hércules, que no es segunda B, pero no es cualquier cosa, y es mi Hércules, que también en cierto modo yo trabajo de aquí y vivido aquí, y bueno, soy de la zona, entonces soy de la zona en el sentido de que viví, y bueno, pues se pusieron en común esas situaciones y tardó un poquito más de lo que pensábamos, pero al final Carmelo del Pozo está en Alicante en gran medida gracias por un lado al interés y a la insistencia de Enrique Ortiz, a que Juan Carlos Ramírez ha cedido también un poco en aspectos como yo quiero también tomar decisiones y demás, Javi Portillo también ha dado un paso a un lado, es decir, todos han trabajado y han actuado de manera positiva tendente a que Carmelo esté en Alicante. Yo creo que hay que reconocerles a todos ellos, bueno, pues esa intención, y ahora lo que hay que esperar es que hayan acertado, ¿no? Han depositado sus esperanzas de ascenso en la figura de Carmelo. Yo creo que Carmelo, bueno, lo conocemos de sobra, yo creo que va a hacer buen trabajo. Yo espero que sí, yo estoy bastante esperanzado, ¿no?, esta temporada. Esperamos el resultado. Esteve, hemos hablado muchísimas veces de la gente de la que se ha rodeado Enrique Ortiz, que a priori era muy profesional, aunque luego las cosas hayan podido salir mejor o peor, pero que muchas veces no lo podemos juzgar porque haya traído a gente que no valía. Se me ocurre Subirats, Dani Barroso, se me ocurre, estuvo el propio Carmelo del Pozo, Suso García Pitarch, que hizo su trabajo, te puede gustar o no gustar, pero venía del Atlético de Madrid y acaba de ascender a la Aston Villa. Sí, te lo comenté en la última tertulia que tuvimos y lo sigo pensando, ¿no? Que yo creo que ha cometido muchos fallos, pero no ha sido tonto y ha intentado rodearse de gente profesional. O Subirás no ha sido profesional, construyendo uno de los Valencias más profesionales más laureados que se recuerdan. O García Pitas, que venía a trabajar con el Atlético de Madrid. O Dani Barroso, que todos aplaudimos su llegada porque era un herculano más, conocía el mercado a la perfección. ¿Qué pasa? ¿Que esa gente no era profesional? Eso es lo que debatíamos la última vez. Sí que es verdad que yo creo que podemos hablar en lo que decía Óscar antes, que creo que sí que es la mejor estructura, ¿verdad? No a lo mejor la mejor persona, pero sí que es la mejor estructura que va a tener Enrique Ortiz desde que en las últimas 2 décadas. Eso sí que lo comparto, porque va a estar acompañado y aquí 6 ojos ven más que 2, ¿no? Como son los de Becerra y los de Varela. Comparto lo de que es la mejor estructura, pero lo de profesional, pues la famosa palabra esta, ¿no? La pondría en cuarentena porque creo que el Hércules ha intentado, o Enrique Ortiz ha intentado tener proyectos profesionales. ¿Que a lo mejor no les ha dejado trabajar? Vale, eso ya es otra cosa, eso lo podemos debatir en otro programa. Pero gente competente y profesional y de fútbol, creo que ha tenido en estos 20 años. Rodríguez, no sé cómo valoras el hecho de que Enrique Ortiz haya apostado tanto por una figura que generaba mucho consenso al final entre todo el entorno del herculanismo. Sí, cuando salió el nombre de Carmelo, pues yo creo que todo el herculanismo, todo el entorno, creía que era la persona más adecuada para liderar este proyecto. Y coincido en lo que ha dicho David de la estructura, ¿no? Quizás a lo mejor la mejor estructura fue también en la otra etapa de Carmelo, con Sergio Fernández, con Perfecto Palacio también en el accionariado. Creo que esa también era una muy buena estructura de club que, pues por esa decisión de Enrique Ortiz de imponer a Javier Portillo, la llegada de Javier Portillo, pues se rompió todo. Luego ya llegó Suso García Pitarch y bueno, en esa etapa ya hasta esta temporada, pues quizás, como decís, han venido buenos profesionales, pero no han habido buenas estructuras deportivas con equipos de trabajo detrás. No solo es una persona, ¿no? Al final, un equipo de trabajo pues te genera todo lo que conlleva el desarrollo de un club, porque es que un club no es solo el primer equipo, también está la cantera. Un club conlleva muchas cosas al final, ¿no? Y yo creo que se acierta esta temporada. Aplaudo la insistencia de Enrique Ortiz porque Carmelo dice que no, en un primer momento dice que no, y él, en vez de buscar otro director deportivo, otra persona
que le hiciera de arquitecto, ¿no?, de este proyecto, pues siguió insistiendo en él y al final pues se lo plasmó todo en un contrato, se lo plasmó todo por papel para que Carmelo acabara firmando, ¿no? Porque Carmelo al final quería profesionalizar el club y lo quería todo por escrito, ¿no? Por eso también se tardó más en firmar ese contrato, ¿no? Entonces, pues es de aplaudir también la insistencia de Enrique Ortiz en hacer una buena estructura de club, que es lo que le puede llevar al Hércules a tener éxito deportivo, ¿no?, en el futuro. Os iba a preguntar qué le puede aportar Carmelo de Pozo al Hércules. A mí hay una cosa, y es que los últimos años siempre daba la sensación de que el Hércules lo apostaba todo, a la parcela deportiva y al ascenso. Es decir, el Rico Pérez se podía caer mientras el equipo ascendiera y a partir de ahí ya veríamos cómo construimos. Y sí queda la sensación de que la llegada de Carmelo del Pozo le puede dar una estructura y una construcción más a largo plazo, porque esto tampoco se va a construir de la noche a la mañana, Manteca. Hombre, es una visión de mirando a medio plazo. De hecho, fíjate los 3 años que, bueno, 2 más un tercero opcional por los que firma Carmelo, ¿no? Es una visión a medio plazo, ¿no? Se rompe un poco con esa inercia del cortoplacismo, pero hasta cierto punto, porque si esto es un desmadre, si se repite lo del año pasado, aquí no quedan ni las butacas. Y es decir, esto es así, lo sabemos de sobra. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que cuando yo hablaba un poco de profesionalizar, de que llegaba Carmelo, evidentemente en el club ha habido grandes profesionales, ha habido muchos profesionales y hay una estructura ya profesional. Los despachos hay una estructura profesional, más que nada porque se han ganado puesto, que es Tini Pellegrini, la directora financiera, y Carlos Padrón como consejero delegado. Ahí han estado aguantando carros y carretas. Y bueno, ahora lo que tenemos es una nueva figura al frente del área deportiva, una estructura más formada. Antes eran Juan Carlos Ramírez, Dani Barroso y Javi Portillo, luego Juan Carlos Ramírez, luego la comisión deportiva con Francisco Martínez, Paquito Escudero. Bueno, en fin, ahora lo que tenemos es a 6 ojos, como habéis dicho, Becerra, Varela y Del Pozo, y entiendo que además vienen de fútbol profesional, lo cual para mí pues me da cierta garantía, porque bueno, entiendo que conocen mejor no solo el mercado de segunda división, también el mercado de la segunda división B, por una sencilla razón, porque el Deportivo tampoco, aunque estuvo el año pasado peleando por el ascenso, al final estos clubes nos llevan mucha ventaja en lo que es, como tú bien dices, en no ir al cortoplacismo, sino a los medios plazos, y por tanto piensan también pues en su filial. De hecho, el club, pues ya sabéis, busca un jugador, quiere incorporar un jugador del filial del Deportivo, ¿no? Es decir, son estas cosas, ¿no?, de gente joven, gente que viene de divisiones inferiores, de tercera división, y bueno, pues ahí yo creo que ellos también tienen trillado ese mercado y yo creo que es interesante, ¿no? Creo que por ahí hemos empezado muy bien. Ahora bien, aquí no podemos negar que lo que va a mandar es la pelota al final. Es decir, David Cubillo nos gustará mucho sus planteamientos o poco, pero bueno, le cuesta tendrá que ganar. Si gana partidos, el tal Cubillo seguirá, todos nos sentiremos mucho más cómodos, y el año de la 2018-2019, que era tan despelote como el año pasado en los despachos, pues bueno, pues lo veremos esta temporada, veremos igual que sea 2018-2019. Esperemos que los despachos haya cambiado todo, yo creo que sí. Esteve, ¿ves que se mira más a pasado mañana que el año pasado, que se ha perdido un poco de esa visión cortoplacista que ha habido en estos 6 años aquí? Sí, yo creo que hemos aprendido todos un poco, creo que estamos aprendiendo un poco todos a conocer la categoría, ¿no? Y creo que del año pasado, si se pudiese borrar todo y como si no existiese una bomba nuclear, cae en Alicante y se olvida la temporada pasada, no, yo creo que hacemos bien, ¿no? Además, los jugadores lo están diciendo mucho, los supervivientes de la temporada pasada, ¿no? Borrón y cuenta nueva, hemos salido de un agujero negro, etcétera, ¿no? Y que sí, yo creo que hay que mirar al futuro con optimismo, pero lo ha dicho Óscar, que al final aquí el proyecto puede estar perfectamente, pero la pelotita tiene que entrar. Esto es como si te compras un coche de 300.000 euros y luego el coche de 300.000 euros empieza a darte problemas. Habrá que ver si realmente ese coche vale 300.000 euros y si tiene un buen funcionamiento. No es un ejemplo tonto, pero al final es para resumir que todo depende, que tú vayas a Atseneta y ganes, que empieces con buen pie, que al final es lo que te va a marcar si este proyecto es mejor o peor, ¿no? Aquí Planaguma inyectó una dosis brutal de optimismo, pero lo que marcó a Planaguma fueron las 4 o 5 victorias iniciales en su temporada, y a partir de ahí pues todo el mundo se enganchó al proyecto y tuvo ese colchón para momentos difíciles que pasó el propio Planaguma. Con lo que te quiero decir, que al final, que todo está muy bien, pero si tú eres capaz de encadenar 3 o 4 o 5 resultados positivos de inicio, el proyecto
va a empezar o va a salir bien a un 70, un 80%. Se ha hablado mucho del parecido en cuanto a la ilusión generada de la primera temporada de Planagumá con lo que hay este año. Eso lo vamos a tratar enseguida. Antes, Dani Rodríguez, David Cubillo, ¿qué impresión te deja? Bueno, pues yo personalmente no conocía a David Cubillo antes de que firmara por el Hércules, ¿no? La verdad es que desconocía su trayectoria, pero bueno, una vez ya ha firmado por el Hércules hemos ido repasando sus datos, ¿no? Y lo que ha ido haciendo a lo largo de su carrera, ¿no? Y en el Marbella la verdad es que tiene unos números bastante buenos porque la primera temporada coge al equipo en promoción de descenso y lo deja séptimo, y la temporada siguiente, la pasada, la reciente temporada, deja al equipo segundo, ¿no? En el Marbella, ¿no? Y acaba cayendo en esa promoción de ascenso, pero hace una muy buena temporada y tiene muy buenos registros, ¿no? Por las primeras declaraciones que ha hecho, creo que le va a dar mucha importancia, ¿no? Al dejar la portería a cero, al de ser un equipo muy sólido, el no encajar goles y bueno, al final también ser protagonista, ¿no? Con el balón. Yo creo que plantilla tiene, ¿no? Para hacer una buena temporada, pero esa es la primera impresión que me da, ¿no? Un poco el de convertir al Hércules, que viene de hacer una temporada desastrosa, ¿no? Encajando muchísimos goles, pues en devolverle esa solidez, ¿no? Defensiva al equipo y arriba, pues con la dinamita que tiene y la que falta por llegar, que el equipo acabe ganando partidos, ¿no? Se tiene que hacer fuerte también en el Rico Pérez, donde en los últimos años se han escapado muchísimos puntos contra multitud de equipos. Eso yo creo que también va a ser una base importante esta temporada, pero sobre todo yo creo que la de ser fiable defensivamente, ¿no? Algo que sí que creo que va a ser similar con la etapa de Lluís Planagumà, ¿no? Un equipo bastante sólido, pero que también, como decía David, empezó muy bien, y yo creo que esa buena inercia acabó haciendo que el Hércules hiciera y terminara en el playoff de ascenso. Este año más todavía, ¿no? Porque son 18 partidos los de la primera fase. Si empiezas mal en estos primeros partidos, pues se puede complicar mucho esa clasificación para la siguiente liguilla, para la siguiente fase, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante empezar con buen pie, intentando conseguir un par de victorias seguidas sobre todo, pero yo creo que para eso va a ser fundamental el no encajar, ¿no? Y el ser sólido en defensa. Manteca, Esteve y tú ya habéis podido hablar con él, he leído atentamente vuestras entrevistas. ¿Qué sensación te deja? Pues me deja una sensación de que es alguien que tiene las ideas muy claras, alguien de fútbol, es exfutbolista, curtido además en clubes importantes, y también tiene una experiencia corta pero intensa, corta porque es temporada y media en el grupo 4, pero intensa, ha llegado hasta el playoff, con un Marbella que ha firmado unos números históricos para el club de Costa Soleño. Yo creo que tiene las ideas muy claras, tiene una visión de lo que quiere que haga su equipo, muy definida, organizados atrás, portería cero. Y él dice que si se defiende bien, se ataca bien. Es decir, considera que desde el momento que tú mantienes la portería a cero, evidentemente tienes más opciones de ganar, pero que además desde el orden defensivo se llega mejor a la portería contraria y se ganan partidos. Y su filosofía la tiene clara. Yo creo que todos los técnicos que ha tenido Hércules tenían una filosofía bastante clara, ¿no? El problema son los miembros con que contaban. Sí, Antonio Moreno, Jesús Muñoz, Vicente Mir, Lluís Planagumà, yo creo que todos ellos y todos los anteriores, creo que todos tenían una idea clara, venían a hacerlo lo mejor posible, estaban ilusionados, eran optimistas también, todos comparten con David Cubillo esas sensaciones. El problema es que luego los miembros que te dan, pues no siempre son los mejores, y eso es lo que resta, porque a mí todavía me falta algo por ver de planificación, en el sentido de que todavía quedan futbolistas, quedan 4 o 5 fichajes por lo menos, y no sub-23, que también va a venir algún sub-23, entiendo que importante. Por ejemplo, se habla mucho de la competencia con Ismael Falcón, que tiene que venir un portero que le dispute la titularidad. Bueno, pues eso lo tengo yo que ver, que es decir, que todavía hay futbolistas por venir, y por tanto yo creo que es pronto para pensar que tiene un equipo, una plantilla, bueno, de garantías. Sí que creo que la va a tener, más que nada porque, repito, confío mucho en el trabajo de Carmelo del Pozo y sus ayudantes. Esteve, ¿qué sensaciones te ha dejado a ti hablar con el míster del Hércules? Bueno, pues lógicamente similares a las de Óscar, porque no hicimos la entrevista juntos, pero fue uno detrás de otro. Y como decía bien Dani, ¿no? Tampoco hace falta haber tenido una entrevista con él, porque
desde su discurso inicial, en su rueda de prensa, se veía que tenía las cosas muy claras. Y yo me quedo con una pregunta que le hice, ¿no? Que para él, ¿qué era la diversión? Para él la diversión es competir, y competir bien, y defender bien. Y para él divertirse es que cada vez que el rival venga a tu área no te haga un gol. O sea, eso define mucho su libro de estilo, ¿no? Su idea futbolística. O sea, que creo que vamos a ver un Hércules parecido al de, creo, al de Planagumá. Así que paciencia para todo el mundo, porque aquí, cuando Planagumá llevaba media liga, ya estábamos discutiendo que no jugaba bien. Media liga no, 2 partidos. Sí, 2 partidos, me refiero porque se empezó bien, ¿no? Y esos 4 o 5 victorias, pero en el momento que se tropezó 3 veces ya, no, es que Planagumá es muy amarrategui, reservón y tal. Entonces, un poco de paciencia, pero también, como decían Óscar y Dani, ¿no? Que al final esto es de los mimbres que te den. Y creo que faltan jugadores importantes hasta el punto de faltan 4 o 5 titulares, diría yo, porque creo que falta un portero. Bueno, veremos el portero si es para competir realmente con Falcón, como decía Óscar, falta un central también. El centro del campo está cerrado, pero faltan hombres de banda, faltan delanteros, o sea, falta lo caro, falta lo bueno, falta lo que te tiene que hacer marcar las diferencias en la categoría. David es un tío con mucha visión de juego y ya sabía por dónde iba, porque él me preguntaba hoy en la radio si me resultaba cercano esta ilusión al primer proyecto de Planagumá, y yo le recordaba que, ojo, que aquí cuando el equipo ha tenido una mala temporada, todo lo que viene es muy positivo desde el principio, pero en unas semanas se van a pedir más resultados y un juego que le resulte a la gente más atractivo. ¿Creéis que hemos aprendido de todas esas cosas, no solo periodísticamente, sino en el entorno en general del Hércules? Lo digo porque no da la sensación de que Cubillo vaya a ser Cruyff. Yo todavía lo tengo que ver, no puedo opinar de su juego hasta que no lo vea. Vamos a ver si el miércoles podemos ver ya alguna de las cosas que quiere para su Hércules, pero sí da la sensación de que está más cerca de Planagumá que de Manolo Herrero, que el equipo jugaba un fútbol más atractivo, y aquí con ese tipo de entrenador, al principio, cuando vienes de una época fastidiosa, se acepta, pero a las pocas semanas se empieza a exigir algo más. Te ha faltado la palabra mágica, Pacheta, Aitor. No lo quiero nombrar, que luego, sí, es que pues luego me dicen que soy oportunista y no quiero ser oportunista. No, pero Pacheta es el ejemplo más claro que hemos vivido aquí en el Es en que el Hércules, más incluso que sí, Planagumá. más que Planagumá, mucho más. Aquí a Pacheta se le echó estando el equipo cuarto o tercero, creo recordar, ¿no? Y porque se decía que no jugaba bien. Perdón, puedes seguir. No, ahora tenéis que seguir vosotros. O sea, quiero decir que parece que todo pinta muy bien, pero vamos a ver cuánto dura ese optimismo alrededor del equipo. Yo prefiero que hable Óscar después, que nos explique esa fotito con Pacheta y tal, que ha colgado en redes sociales. También lo puedes explicar, Manteca. Aquí se puede hablar de Pacheta. No, buena gente. Cariñosamente, Óscar. Buena gente, incluso guarda muy buen recuerdo de la mayoría de personas con las que trabajo en Alicante. El Hércules lo lleva en su currículum, excepto que ha logrado sus éxitos con el eterno enemigo de Hércules, que es él. 2 ascensos consecutivos, mientras el Hércules sigue dando vueltas en círculo y haciendo más grande el agujero, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Y es el técnico que descartamos de buenas a primeras aquí en la primera temporada en Segunda División B, y vamos para la 7ª. Pero bueno, en fin, hablemos de Hércules. Pues, en fin, optimismo. Bueno, en fin, la gente, yo creo que al Hércules le va a ayudar es el hecho de jugar a puerta cerrada. Es un poco una salvajada, pero lo que digo, pero bueno, me conocéis, yo creo que verdaderamente al Hércules le va a ayudar porque no creo que vaya a ser un fútbol muy vistoso el de, como bien decía, no creo que el espíritu de Johan plane sobre el de David Cubillo, lo cual no quiere decir tampoco que no es muy atractivo. A mí, siempre que ganan el Hércules los partidos, yo creo que, como decía Pacheta en su día, joder, hemos ganado sin tirar a puerta. Creo que ganó en la Ciudad Deportiva de Zaragoza con un gol por el culo, ¿no? de un central rival. Y cuando estaban en él, pues bueno, pues vale, los puntos valen. Al final lo que importa es estar arriba y ascender, y para eso necesitas ganar partidos, y ganar partidos es ganar partidos marcando goles. ¿Cómo? Me da igual. Mantén la portería a cero, estarás más cerca de ganar. Yo comparto esa filosofía, que es la filosofía de Cubillo, la filosofía de Luis Planagumá, por ejemplo, la de Pacheta. Y creo que realmente en categorías como esta, como los mimbres que tú tienes no son de elevado nivel, porque pues tener, todos los equipos son el Barça, ¿me entiendes? O el Madrid, vaya.
para que no se enfade nadie, pues el problema que tienes es que tienes que apostar por otro tipo de fútbol, y ese fútbol pues es un fútbol de protegerse atrás, de estar organizado, de defender bien, y a partir de ahí, bueno, tratar de crecer con o sin balón, pero en cualquier caso llegando a la portería, aprovechando tus oportunidades. El Elche de Pacheta se ha caracterizado por aprovechar sus contaditas oportunidades. En el playoff lo habéis visto y ahí está, en primera división. No ha hecho, yo creo que a los puntos no fue mejor que Zaragoza, sin embargo sí que fue mejor que el Girona, que le cuadriplicaba, se multiplicaba en presupuesto. Entonces, bueno, al final no todo es dinero, es también tener las ideas claras, si te defiendes bien y sabes aprovechar tus oportunidades, tiene mucho ganado. Creo que el Hércules por ahí, por ese camino, bueno, parece que tiene la senda bien, tiene la hoja de ruta bastante clara, y entiendo que el tema de no jugar con público al principio le va a ayudar, porque el Rico Pérez es puñetero. El Rico Pérez quiere ver un fútbol que es difícil. Sigue pensando que estamos en primera división y estamos en segunda vez por séptima temporada. David Cubillo me decía en la entrevista un poco esto de que sí, el escudo pesa. Y el escudo del Hércules pesa, la pesa a muchos jugadores, lo hemos oído, nos ha llamado la atención en algunos casos, porque tampoco, pero nosotros hemos visto que era más que justificado. Fíjate el caso de Borja, ¿no?, en el mercado de invierno pasado. Entonces yo creo que le va a ayudar el no jugar con público al principio, y yo creo que otra cosa será luego cuando lleguen los partidos decisivos, cuando llegue la época de los playoffs, que espero que juegue el Hércules, porque ahí sí que se nota, ¿no?, se nota mucho el no tener a tu público, se equilibra mucho las fuerzas, y eso va en detrimento del local. Esteve, esto ya es un poco cuestión de filosofía futbolística. A mí, yo lo reconozco, me gustan muchos estilos diferentes, pero da la sensación de que con el Hércules hay una exigencia en cuanto a la forma que, teniendo en cuenta que el equipo está en segunda B, pues a veces es un poco complicado. Espero que tú decías antes que hemos aprendido, y yo creo que hayamos aprendido algo en todos estos años, y sobre todo después de la temporada pasada, ¿no? Que estás más cerca de ganar, como decía Óscar, con la portería cero que otra cosa. Yo creo que aquí, si queremos ver buen fútbol, pues oye, pues nos ponemos el partido de primera división o algún equipo atractivo en segunda. Te iba a decir a ver si el Barça o no, pero bueno, nos ponemos algún equipo de primera división y disfrutamos todos de fútbol. ¿Queremos competir? Que yo creo que es lo que te permite salir del pozo. Pues vamos a apostar por el fútbol que además, lo decía Óscar, el titular de Óscar iba por ahí, de segunda B se sale con jugadores curtidos de segunda B. Y de segunda B se salen con entrenadores curtidos de segunda B, añado yo, no lo dijo Cubillo, lo digo David Cubillo, lo dice David Esteve, creo yo, vamos, o sea, es que es la única receta para escapar de aquí. Yo creo que gente trabajadora, gente currante, y el Hércules ha estado cerca de salir del pozo la última vez con Plan Agumá, que se acercaba mucho a ese estilo. También lo hizo con Vicente Mir, que tampoco era un adalid de buen fútbol, pero heredó un equipo de Manolo Herrero, y lo consiguió Manolo Herrero con otro estilo y con otro fútbol. Entonces, yo creo que hemos aprendido a convivir con otro gen, que es el con el gen que debe ser el de competir. Dani Rodríguez, ¿compartes la sensación esa de que hay que tener más paciencia de la que se ha tenido muchos años con los entrenadores que apuestan por el barro? Comparto totalmente, porque además es que lo decía anteriormente, ¿no? La temporada pasada, en la que estuvimos a punto de descender a tercera división, tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? No es normal que el Hércules vaya a un partido y reciba tantos goles, le generen tantas ocasiones de gol. Veías un partido en el Rico Pérez y sabías que el equipo rival iba a marcar gol porque te estaba generando mucho peligro. Yo creo que la gente ya lo ha aprendido. Llevamos, como decía Óscar, esta va a ser la séptima temporada en Segunda División B. Y yo, ojalá jugáramos esta temporada como se jugaba con Plan Agumá. Recordar que en la primera parte de la temporada con Plan Agumá, aunque muchos partidos se ganaron en los minutos finales y con cierta dosis de suerte, me acuerdo ese gol de Juanjo Nieto en Villarreal, el de la primera jornada de Juli contra el Ontinyent, pero ese Hércules, el de principio de temporada, generaba muchísimas ocasiones de gol. Lo que pasa que pues había una falta de eficacia bastante importante, y el equipo pues al final acababa ganando de un gol o le costaba sacar los partidos. Pero ese Hércules de Plan Agumá generaba muchísimas ocasiones de gol. Ojalá que con David Cubillo y con este equipo y esta plantilla se fuera tan eficaz defensivamente, y arriba las ocasiones que se acaben generando se lograran marcar, ¿no? Y el equipo hiciera goles. Yo creo que eso va a ser importante, pero en cuanto al concepto de la afición, del entorno, de no ponerse nerviosos, yo creo que la temporada pasada tiene que servir de algo, ¿no? Y hemos
Y la temporada pasada fue tan estrepitosa y tan mala que se debe aprender de ello y que el equipo tenga paciencia, la afición tenga paciencia con este nuevo proyecto que parece que se está construyendo con cabeza, ¿no? Y que el equipo saque al final los partidos con victoria, que al final va a ser lo importante. Yo creo que si el aficionado ve que el equipo empieza a ganar, ya sea con mejor juego o peor juego, yo creo que la afición va a querer victorias. La afición quiere que el equipo esté el año que viene en segunda división o por lo menos en la Liga Pro, y eso se consigue con victorias. Al final la afición estará contenta si el equipo empieza bien y acaba ganando partidos cada domingo, ¿no? Yo puntualizaría que no es mejor o peor, sino más o menos vistoso, lo que la gente verá, que al final lo de jugar mejor o peor siempre es muy relativo. La última, rápidamente, os quiero preguntar por el sistema. 5 grupos, cada uno dividido en 2 subgrupos. ¿Os gusta este nuevo formato? Lo digo porque el año pasado, o los otros años, todos, se hacía muy largo, y este año, largo por lo menos, si todo va según el orden y no hay que suspender nada, largo no se va a hacer, porque a mitad de temporada ya te está jugando cosas y ya es un no parar. ¿Os gusta el formato? A mí sí, a mí me gusta el formato porque lo has preguntado tú, Aitor, estos días en ruedas de prensa, ¿no? Es un formato express, un formato en el que hay que sprintar, en el que hay que salir bien, en el que hay que relajarse, en el que no vale enchufarse en noviembre ni en diciembre, sino que hay que estar bien desde el 18 de octubre como toca. Y hay que recordar que meterte en la Pro parece un éxito. Meterte en la Pro es como si consiguieses una permanencia en segunda B, creo yo. No va más allá de esto. Podrán profesionalizar la categoría, pero vas a estar a 2 pasos del fútbol de primera división, a 1 del fútbol profesional, pero mantenerte en la Pro es como una salvación, una permanencia, creo yo. O sea, todo lo que no sea eso sería un descenso de categoría. O sea que me gusta el formato, creo que a partir de como bien dices, cuando pase esa primera fase ya se van a estar jugando cosas desde el principio, y lo veo atractivo. Ojalá se pueda jugar a Aitor y se pueda completar esta temporada que va a ser atípica. Manteca, ¿a ti te gusta? Bueno, yo tengo que reconocer que esperaba que hubiera una liga de 200 equipos en segunda A y el Hércules por fin pudiera jugar en segunda A, pero bueno, como no se consiguió al final, no lo han convencido al Consejo Superior de Deportes, pues vamos a jugar en una competición distinta, especial, porque tienes el salto ese a la Pro el año que viene y tratas de meterte en una categoría que realmente es seguir en la misma, es un poco engañoso. Si la pandemia lo permite, bueno, pues va a ser bastante más atractivo porque es mucho más ágil y, como bien dice Víctor, te vas a estar jugando cosas pronto. El peligro es que no te puedes dormir, ya ves David Puy, es decir, aquí no puedes tomarte el lujo de arrancar en la jornada 6 y luego ir remontando y en enero empezar a estar bien cerca de las posiciones de arriba. Aquí, si empiezas así, no llegas, no remontas, ¿no? Y eso es algo que al Hércules la temporada pasada lo pagó terriblemente, ¿no? Eso entiendo que se tiene bastante interiorizado en el cuerpo técnico, y a los jugadores se les está grabando a fuego, ¿no? Tanto a los que están como a los que vendrán. Que aquí desde la jornada primera hay que ganarlo todo porque primero el formato es más reducido, hay menos jornadas, hay menos partidos, y luego sobre todo pues porque no podemos estar hablando de a ver si engancha. Creo que tiene que estar arriba sí o sí desde el principio. Luego ya veremos qué pasa en los playoffs, en las siguientes fases y demás, pero vaya, que lo que no puedes pensar, bueno, hemos empezado la primera jornada, ya la primera jornada que ganar, y como esté, importante es ganar. Rodríguez, brevemente. Pues yo, si te soy sincero, a mí no me gusta. Evidentemente que no lo conozco y no sé cómo va a funcionar este nuevo sistema, pero a mí de primeras pues no me convence mucho. El tema de los 102 equipos lo veo una barbaridad. Evidentemente había que hacer algo, ¿no? Durante esta temporada en la que no ha habido descensos, pero a mí de primeras no me convence mucho. Seré que soy un tipo tradicional, ¿no? Pero me gustaba esa liga de 20 equipos con los 4 que van al playoff, el primero que tenga esa cierta ventaja, ¿no? en los playoffs de ascenso. A mí ese formato me gustaba, porque al final tampoco te ibas a jugar contra equipos de Galicia, desplazamientos así muy, muy lejanos, quitándolos de las Islas Baleares, ¿no? Jugabas con los de la Comunidad Valenciana y con los de Cataluña, y alguno de Aragón también. Así que veremos a ver cómo se desarrolla este nuevo formato, que bueno, más moderno, más corto, pero es eso, es que hay que empezar muy bien este nuevo formato, este subgrupo de
de 10 equipos, porque es que si no, no vas a jugar esa fase de ascenso, esa liguilla de la segunda fase. Entonces, yo me gusta, yo creo que más el formato tradicional de la segunda B. Si fuera por Dani Rodríguez, el fútbol seguiría siendo en blanco y negro y subiría el primero de cada grupo, como Dios manda. Tampoco tanto. Y, por ejemplo, en segunda… No, pero está bien, está bien. Cuando se hizo ese cambio, ¿no? De que antes subían los 3 primeros de segunda a primera división y luego se hizo ese playoff, ¿no? En el que hasta el sexto pues tenía opciones, ¿no? Pero en esta segunda B, pues no lo sé, no me termina de convencer, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, ya que ha tenido que haber cambios, como decía, por esto de la pandemia, pues vamos a darle una oportunidad a ver qué tal funciona. Dani Rodríguez, un hombre que siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad, con el fútbol también. Amigos, que quiero daros las gracias a los tres por haber estado en este estreno, que seguiremos viéndonos y discutiendo de fútbol todo lo que queráis los lunes y que, como siempre, es un placer teneros aquí, así que muchas gracias a los tres. No, un abrazo. Gracias a ti, Aitor, hasta luego. Y nosotros prácticamente nos vamos a marchar. Esto ya ha empezado, nosotros ya no vamos a parar. Entre semana a las 9 de la noche tenéis una cita con Sport Alacantí. Va a haber sorpresas a lo largo de la temporada, no os puedo avanzar nada, cero spoilers, pero estar atentos porque os vamos a traer muchas novedades. De momento, hoy nos marchamos, mañana volvemos a las 9 de la noche aquí en Alacantí Televisión, en Sport Alacantí. Sed felices, buenas noches.